Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, martes 25 de enero, con bastantes cuestiones de comentar. Y antes de entrar en materia, tenemos ya los primeros días del calendario electoral. Ya estaréis viendo en pantalla cómo la apertura de campaña de Vox se hará este viernes en Burgos, en la Estatua del Cid, frente al Teatro Principal, a las 6 de la tarde, con Juan García Gallardo, Javier Ortega Smith y Macarena Olona. Al día siguiente tenemos el primer acto de campaña de Santiago Abascal a las 7 de la tarde en Ávila, un acto que podréis ver en directo aquí en el canal, en Robres R, que estaré el sábado en Ávila, en esa plaza del Mercado Chico, en ese primer acto de campaña. Y al día siguiente Santiago Abascal, que también estará con Juan García Gallardo en Soria, en la Plaza Mayor, a la 1 de la tarde. Por lo tanto, ahí tenemos ya los primeros actos de campaña electoral. Por supuesto, estos próximos días se irán anunciando más y ya sabéis que vais a poder ver bastantes actos de campaña en directo en este canal. Y ya habiendo avanzado pues los primeros actos de campaña, vamos con el vídeo de hoy, con las cuestiones de hoy, y escuchad lo que dijo ayer Pablo Casado en Herrera, o en la COPE mejor dicho, con Herrera, el líder del Partido Popular. Por ejemplo, Vox. Yo no he escuchado a Vox qué opina sobre esta cuestión, ya que en muchas ocasiones sí que se ha manifestado a favor del régimen de Vladimir Putin. Yo la verdad es que tiendo a calificar poco partido, salvo que tenga que hacer oposición, que para eso me pagan, en el caso del PSOE, y siempre con alternativas, ¿no? Y lo que vengo diciendo durante tiempo sobre Vox es que hay cuestiones en las que no estamos de acuerdo, que ahora están muy de actualidad. Por ejemplo, el tema de Europa. Vox no está de acuerdo con la configuración de la Unión Europea y ahora es absolutamente imprescindible poder recibir la solidaridad de nuestros socios. O, por ejemplo, con el campo. Si eso no hubiera esa vinculación con Europa, ¿qué pasaría con la PAC, de la que dependen 600.000 agricultores y ganaderos para sostener sus rentas? Ya ha pasado con Ciudadanos. Y yo espero que pase también con los votantes de Vox, que los españoles vean que si volvemos a ir a las urnas separados, al final puede gobernar la izquierda. Bueno, pues ahí habéis escuchado ya a Pablo Casado, líder del Partido Popular en la COPE. Por supuesto, Vox le ha contestado en Twitter. No se atreve a criticar las verdaderas posturas de Vox porque sabe que insultaría a sus propios votantes. Por eso tiene que mentir, por eso en la moción de censura hizo de Vox la misma caricatura que hace la izquierda y por eso no sirve ni para España ni para su propio partido. Porque ayer estuvo Pablo Casado en la COPE, ¿no? Digamos, pues no diciendo muchas verdades sobre Vox cuando le preguntaba a Carlos Herrera, ¿no? Entonces, de las cuatro cuestiones o de los cuatro temas que ha hablado el señor Pablo Casado, muy rápidamente de atrás para adelante, ¿no? Bueno, en primer lugar, no hay que olvidar, como también recordó ayer Jorge Buxadé, que el Partido Popular mantiene un acuerdo con el Partido Comunista Chino, que firmó en 2013, con, en este caso, Cospedal, ¿no? Por tanto, digamos que el Partido Popular no es que tenga relaciones, ¿no? Pues con, o tiene relaciones con países, vamos a decir, no muy democráticos. Respecto a lo que dice Pablo Casado de volver al Partido Popular, ya lo dije en el vídeo de ayer y lo vuelvo a repetir hoy, que se quite la venda de los ojos porque los votantes de Vox no vamos a volver al Partido Popular, no vamos a volver a votar a un Pablo Casado que dijo que Santiago Abascal manchaba la sangre de las víctimas de ETA, lo dijo en la moción de censura a Pedro Sánchez en octubre de 2020, y no vamos a volver a un partido político que defiende la ley de memoria histórica, la ley integral contra la violencia de género, todos los mantras progres, financia el sindicato, financia el chiringuito, no da la batalla cultural, aparte de ser un partido que digamos tiene bastantes escándalos de corrupción, como el Partido Socialista, que le encanta prometer muchas cosas y luego no cumplir nada, etcétera, etcétera. No vamos a volver al Partido Popular, señor Pablo Casado. Por tanto, es importante que ya le entre eso en la cabeza, ¿no? Luego, respecto a lo que dice de que Vox no está de acuerdo con la PAC, no está de acuerdo con la Unión Europea, es bastante curioso. Ayer, lo estaréis viendo también en pantalla, Jorge Buxadé, ¿no? Que le recordaba a Pablo Casado que fue el PP el que introdujo la perspectiva de género en la PAC, y Buxadé y Vox que ha denunciado la ideología ecodestructiva que criminaliza a nuestros agricultores, ganaderos, a todo el mundo rural español, y que ha exigido que se suspenda la importación de los productos en aquellos países que no se cumple la normativa laboral de productos agrícolas en comparación con todas las historias, ¿no? Y con todos los el aumento de costes de producción a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, lo de importar productos de terceros países con mano de obra barata, que no pasan todos los estándares de salud o sanitarios que sí que tienen que pasar todos los productos nacionales, que lo único que hacen es perjudicarlos, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, que garantizar en este caso el acceso al agua con ese plan hidrológico nacional. Por tanto, quien realmente está con los agricultores, con los ganaderos en España es Vox, no el Partido Popular. Y además no olvidemos también que Juncker avanza
recortes en la PAC en el próximo marco presupuestario post-2020, una noticia del año 2018, y como Jorge Buxadé recordaba que lo que no queremos es esa nueva PAC que apoya el Partido Popular y que pasa por una sustancial reducción de las aportaciones a nuestros agricultores y ganaderos, y él sí tiene amiguitos políticos como Juncker. Por lo tanto, sí que es cierto que, hombre, el Partido Popular no es que esté para dar lecciones de absolutamente nada. Y luego, respecto a lo de la Unión Europea, parece mentira que el Partido Popular siga con el mantra que Vox no cree en Europa, patatín patatán, cuando precisamente el partido más europeísta es Vox, porque es el partido que defiende la soberanía de las naciones, que puedan adoptar sus propias decisiones a nivel legislativo, que no haya que cumplir cuestiones que vienen impuestas por organismos supranacionales que no ha votado absolutamente nadie, porque no es el Parlamento Europeo, ojo, son otras instituciones, que si el Consejo Europeo, que si la Comisión, etcétera, etcétera, que no, que las decisiones tienen que adoptarse en los parlamentos nacionales, recuperar soberanía, que no te venga un tribunal extranjero y te diga que el prófugo de la justicia Puigdemont puede quedarse ahí y no pase absolutamente nada, políticas de apertura de fronteras, que entre todo el mundo, la Agenda 2030, el globalismo radical, etcétera, etcétera. Precisamente lo que defiende Vox es una verdadera Unión Europea, recuperar la soberanía de las naciones y que Europa vuelva a ser una unión económica, que fue los motivos o el objetivo principal por el cual fue creado. Por tanto, Pablo Casado y el Partido Popular, por supuesto, deberían de dejar de mentir. Y luego ya respecto a todo el tema de Ucrania y Rusia, que sí que es cierto que es la cuestión internacional, pues hombre, más destacada, ¿no? En este caso, pues bueno, en los últimos días, no incluso semanas, dejaba bien claro que Vox no se va a posicionar sobre el envío de tropas hasta que Sánchez explique si van o no a una guerra, y que defienden en este caso a Ucrania por todo el tema del respeto a la soberanía, como ha hecho Polonia y otros países de la Unión Europea, porque al fin y al cabo el defender, ¿no?, la soberanía de las naciones, pues realmente es un elemento muy destacado. Pero lo que ha dejado bien claro Buxadé, que no podemos apoyar al gobierno de Sánchez sin conocer los detalles, porque tenemos la Ley de Defensa Nacional, que establece en su artículo 17 que para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados. Por tanto, el gobierno de Pedro Sánchez, una vez más, saltándose la ley, saltándose la Constitución y no queriendo cumplir los parámetros legales. Por eso no se apoya al gobierno de Pedro Sánchez desde el primer día a las 9 de la mañana, como sí que ha hecho Pablo Casado y el Partido Popular, que parece que se pelean para ver quién apoya antes y más deprisa al nefasto gobierno que tenemos en Moncloa, ¿no? Y luego, respecto al tema de Ucrania y Rusia, que también Jorge Buxadé decía ayer en rueda de prensa, ¿no?, que por qué envían a nuestros militares a Ucrania y no a defender Ceuta o Canarias, y que ojalá PSOE y PP hubieran salido con la misma rapidez en defensa de nuestra soberanía territorial. Porque claro, vosotros me lo preguntabais en el directo del pasado viernes y ya os comenté que yo del tema Ucrania y Rusia, pues hombre, no es que sea un asunto que me importe demasiado, entre comillas, tampoco tengo mucha información al respecto, y al fin y al cabo creo que nos debe de importar más las cuestiones nacionales, las cuestiones de España, las elecciones que tenemos en Castilla y León, que empieza la campaña en 3 días, ¿no? Pero sí que me resulta muy curioso, me resulta curioso, y también lo comenté en el directo del pasado viernes, cómo efectivamente enviamos muy rápido tropas al extranjero, pero no enviamos a nuestro ejército a defender nuestra soberanía nacional, con la incursión de ilegales en Ceuta y Melilla, o las incursiones que hace Marruecos en aguas canarias, etcétera, etcétera. Recordad la izquierda cuando hace años hablaba del no a la guerra, el no a la guerra. Ahora, como está gobernando el Partido Socialista, está todas esas personas dentro de una cueva. Y luego yo, respecto a este tema, sinceramente, decir 3-4 cuestiones. En primer lugar, si algún día Marruecos decide invadir Ceuta, Melilla o Canarias, ¿la OTAN nos va a defender o no va a hacer absolutamente nada? Porque me temo que va a ser la segunda, no la primera, ¿eh? Luego, en segundo lugar, fijaos qué tranquilos no estábamos con Trump en la Casa Blanca. Es llegar los demócratas y aumenta la inestabilidad, aumentan los conflictos, puede que entremos en una guerra en Europa. Bueno, una vez más queda demostrado, ¿no?, lo que son siempre los demócratas, ¿no? Y luego, al respecto, a mí me parece muy interesante, muy lógica el posicionamiento de Vox, de al fin y al cabo defender la soberanía de las naciones, porque si abrimos la puerta a que un estado pueda invadir a otro y que no tenga ningún tipo de consecuencias al respecto, pues creo que podemos estar abriendo la puerta pues a una situación un poco peligrosa. Y luego, respecto al tema de Rusia, que bueno, sí que es cierto que yo conozco a mucha gente que defiende a Rusia, pues por todo el tema de están recuperando los valores occidentales, valores europeos en el tema de la familia, de la vida, no sé qué, frente a la decadente occidente, que no sé, yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero por ejemplo tenemos el medio de comunicación internacional ruso, que es RT, financiado por el gobierno ruso, que lleva desde el primer día a las 9 de la mañana calificando a Vox de extrema derecha, de fascista, de racista, de homófobo. Digamos que tiene como amiguitos pues el régimen de Lukashenko, que hombre, no es que sea muy democrático, ¿no?, lo que hay en Bielorrusia, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, pues habrá cosas buenas, habrá cosas malas. Dicho lo cual, creo que pues bueno, nos debe de importar mucho más, por supuesto, la situación nacional y lo que ocurra aquí
aquí en España, que evidentemente lo más destacado, como bien sabéis, son esas elecciones en Castilla y León en pocos días. Pero bueno, no solamente Pablo Casado ayer ha hecho el ridículo atacando a Vox, también por supuesto Teodoro García Egea, ¿no? Que hacía de nuevo a Vox que permitiera sacar adelante el decreto de los fondos europeos y que le debe al PSOE, y que gracias al voto de Vox hoy Sánchez puede repartir discrecionalmente esos recursos, cosa que es radicalmente falso, porque hasta ayer un diputado del Partido Popular de la Asamblea de Madrid en el Toro Televisión, dejando bien claro que si haces reformas tienes el dinero, si no haces las reformas que no quiere hacerlo Pedro Sánchez, no tienes el dinero, y cuando tengas el dinero, el gasto va a estar todo supeditado y controlado por Europa, así que basta ya la mentira de que el dinero es discrecional, patatín patatán, cuando encima se va a repartir entre las comunidades autónomas y a ver qué transparencia tienen. Lo que sí que ha dicho, por supuesto, es que queremos transparencia, no queremos opacidad como parece que quiere hacer Pedro Sánchez, pero vamos, haya opacidad o no lo haya, está todo supeditado al control de Europa, por tanto basta ya de mentir, señor Teodoro García Egea, como Pablo Casado por la mañana en la COPE con Carlos Herrera. De verdad, veo muy nerviosos al Partido Popular, veo a Teodoro García Egea y Pablo Casado haciendo el gilipollas, como ya lo hicieron en la campaña de las elecciones catalanas el año pasado, y fijaos el nefasto resultado para el Partido Popular. Yo no sé muy bien qué es lo que están marcando las encuestas internas del PP en Castilla y León, pero no parece que estén marcando grandes datos viendo pues los ataques, ¿no?, de estos personajes de Génova 13, y ya sabéis que gracias a esa abstención de Vox se permiten tramitar los fondos europeos y que llegue ese dinero tan necesario y tan importante para los empresarios, para las pymes y para los autónomos. Y repito, ese dinero, ese gasto está, o esos fondos, como queréis llamarlo, está supeditado al control de Europa. Que parece mentira que llevemos un año con esto y el Partido Popular siga sin enterarse. Pero bueno, no solamente Pablo Casado, no solamente Teodoro García Egea. Ayer subió el pan porque también estuvo Gabriel Rufián, trabajadora. Si votas esto, no estás votando a Tommy Shelby, estás votando al cacique que explotó a tus abuelos hace 70 años y que ahora te explota a ti. Ponía una imagen de Vox en León a la izquierda, a la derecha en Segovia, y me hace mucha gracia que Gabriel Rufián precisamente hable de explotación cuando precisamente los autónomos, los trabajadores más explotados no pueden estar con este gobierno, que no paran de subir los impuestos, que no paran de subir la cuota de autónomos, que están asfixiados y expoliados completamente, para mantener a millones de pensionistas por no querer recortar el gasto político o el gasto público innecesario, para mantener a millones de funcionarios inútiles, como Gabriel Rufián, por cierto, que le pagamos entre todos el sueldo, un Gabriel Rufián que quería, que decía que iba a irse del Congreso a los 2 años, que le echaron del trabajo por absentismo laboral, que se hace fotografías con asesinos etarras, con Arnaldo Otegi, con los bilduetarras, que son sus amigos, sus mejores socios, etcétera, etcétera. Tiene narices que Gabriel Rufián hable de la explotación cuando precisamente Vox son los únicos que tienen un programa económico sensato para mejorar la prosperidad económica de la gente, de los autónomos, de las pymes, de los trabajadores, de los que levantan su persiana o la persiana de su negocio todos los días a las 7 de la mañana para generar la riqueza de este país, mientras las garrapatas del sector público, de los chiringuitos públicos y de las administraciones públicas se llevan ese dinero que genera con su esfuerzo y con su trabajo el sector privado, entre ellos la garrapata de Gabriel Rufián y la garrapata de todas estas administraciones públicas que solamente se dedican a leer periódico y a tomar café, no se dedican a otra cosa. Así que basta ya de reírse de los trabajadores, de reírse del sector privado y de reírse de los autónomos, como está haciendo este gobierno y todos los socios golpistas, etarras y comunistas que tiene Pedro Sánchez, que claro, cuanto más pobres seamos todos, mucho mejor para sus propios intereses. Basta ya de semejante inútil y semejante idiota al cuadrado como es Gabriel Rufián. Y bueno, cerramos el vídeo con los últimos retratados de Vox al Partido Popular de Andalucía, porque ayer una vez más nuestro amigo Elías Bendondo, una vez más hablando de la pinza Partido Socialista y Vox y no sé qué historias, las elecciones en Andalucía, que por supuesto van a ser antes o después, las vamos a tener en próximos meses, y una vez más con esta tontería de la pinza Partido Socialista Vox, cosa que realmente me resulta bastante curiosa, porque ya sabéis que no tenemos ningún tipo de pinza, es simplemente el mantra o el relato que quiere aplicar el Partido Popular. Le respondía muy bien Vox, el trilero Elías Bendondo, recurriendo a esa pinza que no existe, y que en el PP han entrado en pánico al ver que Vox sigue creciendo en toda Andalucía. Lo vemos en las encuestas de Electomanía. Ya sabéis, aquí la única pinza que existe es Partido Socialista, Partido Popular, el viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto, el Partido Popular que le regala al PSOE el control del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, el defensor del pueblo. Pablo Casado diciendo que el PSOE es un gran partido, Pablo Casado abierto a una gran coalición con el Partido Socialista, etcétera, etcétera. La única pinza que existe en España es la pinza PSOE, Partido Popular, el viejo bipartidismo de España. Pues nada, señores, simplemente hasta aquí este breve vídeo de martes 25 de enero. Como siempre, si os ha gustado, podéis darle like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.